En UNX Noticias presentamos nuestro segmento de entrevistas. En nuestro tiempo de entrevista saludo con Fabián Paredes Vanegas, él es presidente de Gestión Creativa Iberoamericana, está aquí conmigo en este tiempo de entrevista. Fabián, qué gusto saludarle, bienvenido, buen día. Bueno, pues muy buenos días, licenciado García, muchísimo gusto estar acá en Unimax para tratar pues un tema bastante no importante, sino fundamental, como es el tema de la cultura o de lo cultural, en este caso acá en nuestra provincia y a nivel nacional, ¿no? Hay unos cambios, Fabián, que se han anunciado en la renovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio en nuestro país. ¿Qué implicaría esto para la cultura, para la gestión misma de esta área de nuestra sociedad? Sí, bueno, muy importante, tal vez las últimas semanas la agenda mediática ha opacado un cambio ministerial que hubo aquí en el Ecuador. El economista Rafael Correa decidió replantear o hacer un cambio de monitores en el caso del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del doctor Francisco Borja por el doctor Guillaume Long. Y eso, bueno, veníamos también con una agenda mediática tanto nacional, internacional, regional, como todos recordaremos, que un poco ha impedido el debate. Sin embargo, este cambio es muy importante por algunos motivos. El Ministerio de Cultura, que se institucionalizó por decreto en el 15 de enero del 2007, precisamente en la posesión del gobierno del economista Correa, generó varias expectativas en el Ecuador, y se logró esto articular con la llamada Constitución Política de Montecristi, en donde le ubicó al Ecuador como uno de los países de avanzada, como un estado pluricultural y multicultural. Pero la articulación tanto de leyes, la institucionalidad, los conductores y la relación institucional ya en la sociedad ha ido muy en debacle o teniendo grandes vacíos, grandes falencias. No se ha cumplido desde el 2007 que se propuso la creación de este ministerio el apoyo mismo a la cultura, ¿es lo que usted está diciendo, Fabián? Lo que estamos diciendo es de que ya a nivel operativo, a nivel de autoridades provinciales y nacionales de cultura, a nivel de la sociedad, de los actores artísticos y culturales, no han estado a la altura de igualarse e incluso impulsar ese famoso artículo 1 de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución Política del Ecuador, que dice que el Estado ecuatoriano es un Estado pluricultural y multinacional. ¿Qué se debería haber realizado, haber hecho para que se cumpla este artículo a cabalidad y pues también motiven a esta posición? Claro, la Constitución en sus 444 artículos están atravesadas por nominar o hablar muy bien del buen vivir. El buen vivir solo es posible con un entendimiento de carácter cultural, de definición de identidad o de identidades, que es el caso ecuatoriano, porque una de las riquezas del Ecuador no es precisamente sino su diversidad natural y cultural. Lo que debía haberse hecho es cumplir las disposiciones transitorias que dice la misma Constitución, que le daba 365 días después de promulgada la Constitución a la función legislativa, es decir, en este caso a la Asamblea Legislativa, para que promulgue la Ley de Cultura o el Código de Cultura, que finalmente se resolvió después de haberse fusionado el Ministerio de Patrimonio con el Ministerio de Cultura, hoy llamado Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es decir, con este nuevo código, con esta nueva ley, se podía haber articulado la institucionalidad. Y en esta institucionalidad, precisamente, aplicar lo que llama también la otra ley, la ley del COTAC para los gobiernos autónomos descentralizados, la obligatoriedad de generar modelos de gestión en cultura y superar la fase a toda la institucionalidad local de generar agendas artísticas que muchas de las veces se la confunde con agendas culturales y no es lo mismo. Eso es importante hacer una aclaración y tratar de buscar esa diferencia, Fabián. Así es, en ese sentido es lo que se genera una muy buena expectativa en esta oportunidad con la presencia del nuevo ministro Guillaume Long, al que propósito le deseamos mucha suerte,
creemos de que es una decisión acertada del economista Rafael Correa en su decisión. Es un técnico, responde a la nueva camada de cuadros políticos y técnicos del gobierno del economista Rafael Correa, no responde a los sectores tradicionales de la llamada intelectualidad cultural o de la militancia política, y que es otra de las cosas que esperamos, que la coyuntura política del gobierno no le exija o no le obligue a distraerse de lo que requiere las políticas públicas en cultura a nivel nacional, como es precisamente definir que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, según lo que dice la Constitución y según lo que plantea el Plan del Buen Vivir, la planificación, que tiene que ser el ente rector a nivel nacional, definiendo y reglamentando muy bien las instituciones con autonomía en el caso de la cultura. ¿Cómo debería ser la relación de la ciudadanía y el Estado en el tema de la cultura, Fabián? Excelente pregunta. Esa es una de las grandes retos que ha tenido la humanidad a través de su historia en las políticas públicas y la sociedad. Porque el Estado, que es una institución, los gobiernos manejan y tienen una forma de ver la cultura. Y parte de eso es siempre imponer un establishment, un statu quo. Sin embargo, la sociedad y los artistas, la creatividad humana, siempre va un poco más allá. En el caso del Ecuador, lo que se requiere es precisamente aplicar lo que dice esa Constitución como un Estado plurinacional, definir las identidades que nosotros tenemos, porque acá tenemos no únicamente las identidades tradicionales o llamadas indígenas, sino muchas identidades urbanas, de música, de arte, diversos tipos de expresión en la danza, en las artes escénicas, en la pintura, pensamientos, la gran riqueza precisamente. Acordémonos de que Ambato se conoce como la ciudad cosmopolita, precisamente por la impronta del maestro Juan Montalvo. Es decir, hay una gran diversidad. La relación tiene que ser de identificar cada una de esas identidades rurales y urbanas, y que la institución pública genere políticas públicas que garantice la expresión, que garantice un mercado de expresión y de posibilidad de que esa expresión, esas artes, sean posibles en un mercado, bien llevados, con alto nivel estético, e incorporarnos en el mercado cultural regional y mundial. Eso es lo que nos está faltando, superar la fase de entender la cultura únicamente con una agenda artística, que es muy loable, pero la cultura no se queda ahí nada más. ¿Por qué no han trascendido nuestros artistas? La mayoría de ellos desconocidos, o tal vez que no se ha podido conocer su trabajo, su talento. ¿Por qué se ha dado esto, Fabián? A pesar de que existen muy buenos talentos en la artesanía y en todas las ramificaciones de las artes en nuestro país y en nuestra provincia, los artistas precisamente no han podido generar ese paso trascendental porque hay ausencia de políticas públicas. Nosotros en Gestión Creativa, por ejemplo, el año pasado y este año tenemos algunas invitaciones de salida internacionales para explicar la gestión cultural en el Ecuador. Sin embargo, al no haber políticas públicas, no se puede generar un proceso de definición del mercado cultural, del mercado artístico. No hay leyes. El servicio de rentas internas, por ejemplo, no implica dentro de sus posibilidades de pago de impuestos la figura de la gestión cultural. No hay fomento financiero para proyectos artísticos o para proyectos de pensamiento o de editorial cultural. Y esto tenía que hacerse en 2008, si decimos los 365 días. Los 365 días que plantea pues la Constitución, porque todos sabemos que no ha sido reformada. En las disposiciones transitorias le da la Constitución la obligatoriedad al legislativo para generar en el plazo de 360 días un código o una ley de cultura, que es lo que está faltando en nuestro país. El nuevo ministro entonces estará comprometido con ese detalle. Así es, vemos una gran posibilidad, tanto por nivel generacional, por el origen técnico, por la necesidad de crear una nueva recapitulación en la historia del Ministerio de Cultura, grandes expectativas. Y acá en Tungurahua tenemos dos elementos fundamentales que podríamos aplicar. Tungurahua es la única provincia que ha generado 2 congresos provinciales de gestores culturales, y la necesidad de generar un plan provincial de cultura, que es una investigación, una línea base que nos permita entender
cuáles son los patrimonios tangibles e intangibles que tenemos los tungurahuenses, para desde ahí hacer políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Las opiniones, criterios de Fabián Paredes Vanegas, presidente de Gestión Creativa Iberoamericana. Saludamos con los auspiciantes y estamos de vuelta. No se cambien.